Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es SK771. En esta ocasión les voy a contar lo que me ha venido pasando con los abscesos. Me han estado saliendo algunos abscesos. Me salió uno en la cabeza, otro aquí en el cuello del lado derecho. Y en el hombro también me salió uno. Son como espinillas que se me infectan. Después, acabando de ir con el doctor familiar, enseguida me salió una bolita en la lengua del lado izquierdo y otro. Y luego a la semana, como del lado derecho, otra. Y como a la semana, en la parte de atrás, otra bolita. En ese entonces me mandaron a cuarentena del trabajo. Cuando me mandaron del trabajo a la cuarentena tenía gripa y tos. Y enseguida me salió un ganglio. Y era más grande que una canica. Enseguida ese ganglio pues se me infectó. La cita que tenían el seguro no estaban atendiendo en ese entonces por la contingencia del COVID. No me lo vieron. Entonces saqué una cita, pero como hasta el mes y medio, y luego se me pasó y volví a sacar otra. Es cierto, es que ya habían pasado arribita de 2 meses cuando me volvería a tocar. Para esto iba a ser mucho tiempo y a mí ya me preocupaba porque el ganglio pues se me había infectado. Doctora, fui a ver a una doctora antes. Entonces, cuando me vio, pues la verdad sí se alarmó mucho, casi pegó el brinco para atrás. Y la doctora se preocupó más por la lengua, por los tumores que tenía en la lengua, que por el ganglio inflamado. Y no me dijo que fuera grave ni que fuera a ser cáncer, pero sí me mandó a hacer la biopsia. Y yo, como la vi, no me quiso preocupar, pues sí se le notó como que sí se preocupó mucho por lo de la lengua, cual me hizo pensar que pues era algo grave. Al ganglio inflamado prácticamente no le puso tanta atención, sí lo revisó y todo. También tenía el pie muy hinchado y bastante mal, que esas eran las dos cosas que principalmente me preocupó, a mi ganglio y el pie. Primeramente, de ahí ella me mandó con un oncólogo. La doctora me mandó a hacer unos estudios que tenían que hacerme de sangre. Entonces ya fui a ver al oncólogo con los estudios. Y en esos estudios según lo que yo chequé en internet, de lo que salí mal era del hígado y que me dio anemia. El oncólogo me vio, nomás me revisó la lengua, me revisó el ganglio así levemente, me miró, me tocó, me vio la lengua rápidamente, como en cosa de 5 minutos ya había acabado la consulta. Y me dijo sí, eso, que tenía que hacerme una biopsia. Y también se enfocó en la lengua. Me dijo que había que hacer una biopsia urgentemente para descartar cáncer. La biopsia me salía en 4,000 pesos y mandar a hacer los análisis iba a salir entre 1,500 y 1,800. Total que podía ser 5,800, 5,500. Y de por sí que cuando fui con la doctora por primera vez ya tenía el pie hinchado. No tenía sandalias y me llevé los zapatos. Me salió un absceso, que se me reventó con los zapatos que llevaba. Al principio no me dolía mucho, pero ya después ya me empezó a doler mucho. Y ya me andaba para caminar, para regresar a la casa, ¿no? Que con lo mismo del zapato y lo hinchado, se me fue complicando y me explotó. Fue el 15 cuando fui a ver a la doctora. El 16 me hicieron los exámenes y el 17 ya los tenía. Así que fui por los resultados. De una vez pasé con la doctora porque ya se me había hecho la llaga en el pie. Ya se me había hecho el absceso. Entonces le comenté y ya se me había reventado el ganglio también. Entonces yo ya me lo había exprimido y ella me volvió a exprimir y todo. Y ya me dio unas pastillas para la infección y me dio una cremita. La primera vez que fue la doctora a ver, no me dio ningún medicamento. Nada más me vio la lengua y me dijo que habría que hacerle una biopsia. Entonces no me pude hacer ahí con el oncólogo, no me pude hacer los estudios porque no me alcanzó el dinero. Como ya tenía cita en el seguro, el día 25 de junio fui con la doctora y me dijo que me iban a hacer ahí la biopsia. Y para el día 30 me mandaron con el cirujano, que yo pensé que me la iban a hacer el día 30 de junio. Me dijo que me iba a mandar con el cirujano y me dijo que lo más probable es que me hicieran la biopsia en ese mismo momento. La biopsia, pero finalmente terminaron haciéndomela hasta el 19 de julio. Que te quieres detener, ¿entiendes? Cuando sientes dolor. Es decir, sientes y te detienes. Aquí me quedó un hoyo y hay algo negro allá adentro. Ya lo exprimí lo más que pude, pero se ve
un hoyo. No nos alcanza a ver en la cámara. Se ve el hoyo y luego se ve como algo negro. No sé si se alcance a ver ahí. Ahí hay como un punto negro adentro. Hay como algo negro adentro. ¿Sí se ve? ¿Dónde se ve más? Ahí tú me dices dónde se ve más. Ahí se ve como lo negro adentro, ¿verdad? ¿Sabe qué será? Se lo voy a mostrar al doctor, yo creo eso. ¿Estás moviendo la garganta? No, se me mueve así. Pero exagerado. La arritmia cardíaca se me hace así como si Aquí. estuviera corriendo. Aquí. Acá también. Sí. Se me hace. Ah, tómale video a eso. Se me hace como si estuviera corriendo. Es por la arritmia cardíaca. No hables pues para que se vea. Aquí me ando poniendo fomentos de agua caliente. Me dijeron que lo más caliente que el aguante. Así que ahí tienen. Como todavía está la herida abierta, pues le estoy de una vez exprimiendo un poco, drenando un poco lo que tenga, lo que haya quedado, porque parece que todavía me sale. Hay que limpiarle bien, que saque, que supure lo que tenga ahí sucio. Me supongo que sí, que drenar. Entonces nunca se te va a secar. Así se secan. Mañana en el día me la voy a quitar un rato abierto porque si no luego las heridas tapadas no sellan, no sanan. Yo creo que ahorita han de querer que saque todo, ¿no? Por eso en estos días quieren que haga esto, ¿no? Para que salga todo lo que esté malo ahí, ¿no? Después de estarme limpiando media hora y al final así quedó. Muchas gracias por su tiempo. Si les gustó este video y les sirvió la información o les sirvió de algo, denme like, déjenme sus comentarios. Cualquier duda que tengan, trataré de darles mi punto de vista. O decirles cómo me ha ido a mí. Pues cualquier cosa que yo sepa que pueda aportar, déjenme sus comentarios y yo se los estaré contestando. Gracias por su tiempo, nos estamos viendo. Bye.